estableciendo un control central y preparándose para desarrollar las piezas hacia afuera. Este empuje de apertura influye inmediatamente en la geometría del tablero. Desarrollar un caballo en las casillas claras centrales inmediatamente genera un reclamo y se prepara para estructuras de peones flexibles. Firmando el control central, las blancas inmediatamente disputan el peón D y abren líneas para el desarrollo de la dama y el alfil. Una base sólida para el desarrollo, preparándose para desafiar el centro y desbloquear la diagonal del alfil. Desarrollar el caballo hasta una casilla central refuerza inmediatamente el control de las blancas sobre casillas centrales clave y se prepara para futuros avances de peones. Inmovilizar al caballo crea inmediatamente presión táctica, lo que potencialmente altera la estructura de peones de las blancas si no se aborda con cuidado. Reforzar el centro ahora libera al alfil, preparando una estructura de peones más sólida contra la pieza activa de las negras. Garantizar la seguridad de la monarca es primordial, una sabia medida preventiva antes de que se desarrollen enfrentamientos estratégicos más profundos. Desarrollar el alfil hacia el flanco de rey abre líneas y prepara para una posible expansión o presión en el flanco de rey. Abriendo las diagonales del flanco de dama para los alfiles y presionando el centro de las blancas simultáneamente. Al solidificar el centro y prepararse para el desarrollo del flanco de rey, este movimiento crea una posición equilibrada en la que las blancas pretenden generar presión lentamente. Liberar los peones centrales ahora busca desafiar inmediatamente el espacio de las blancas y abrir diagonales críticas para las piezas de las negras, interrumpiendo potencialmente el desarrollo armonioso de las blancas y forzando decisiones difíciles con respecto a la estructura de los peones y la ubicación de las piezas. El enroque ahora apuntala al rey y prepara la torre de la dama para acciones futuras, una consolidación sensata después del avance del peón central de las negras. Las negras abren la columna D, invitando a una decisión estructural. Este intercambio apuesta por un peón por tempo, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las blancas y potencialmente crear un puesto de avanzada para el caballo en C5 o E5. La tensión resultante pondrá a prueba la capacidad de las blancas para defender el flanco de dama mientras desarrollan sus piezas armoniosamente. Abrir la columna electrónica ahora crea un dinamismo inmediato, potencialmente apuntando al subdesarrollado flanco de dama de las negras e iniciando una lucha por el control central que fue momentáneamente suavizada por el intercambio de peones. Liberar la tensión central con la captura del peón abre la columna D, potencialmente para tu torre, e invita al juego de piezas a medida que se desarrolla el flanco de dama. Tenga en cuenta la pareja de alfiles de las blancas y las diagonales abiertas que crea. Al abrir la diagonal para el alfil, las blancas pretenden explotar al rey negro ligeramente expuesto, mientras se preparan para disputar la casilla D4 con un juego activo de piezas y potencialmente un futuro avance del peón, E4 para apoderarse de más territorio y espacio central. Desarrollar el alfil de la dama en B7 prepara para desafiar el peón blanco en C4 y potencialmente explotar la diagonal recién abierta hacia el rey enrocado de las blancas. Colocar el alfil en G5 crea una presión inmediata sobre el caballo de las negras, forzando potencialmente una recaptura que afloja la estructura de peones del flanco de dama de las negras, una pequeña concesión posicional que las negras preferirían evitar. Desarrollar el alfil en B7 despeja la casilla C8 para la dama y se prepara para disputar la diagonal larga. Una decisión estratégica crucial que apunta a aliviar la presión en el flanco de rey y establecer una estructura de peones más equilibrada. Restaurar la actividad de las piezas es primordial, y el redespliegue de la torre a la columna central tiene como objetivo desafiar directamente la estructura de peones de las negras y presionar la columna C, preparándose potencialmente para futuros avances o sacrificios de piezas en ese sector. Un reposicionamiento oportuno del caballo que simultáneamente desafía la estructura de peones centrales de las blancas y se prepara para disputar la columna C semiabierta, demostrando una buena coordinación con el alfil de la dama. Asegurar la columna abierta antes de que las negras puedan establecer un contrajuego es una decisión posicional astuta, que canaliza las fuerzas de las blancas hacia un papel más activo en el centro y el flanco de dama. Desafiar la ubicación del alfil aborda directamente la presión sobre el flanco de rey, con el objetivo de interrumpir el ataque coordinado de las blancas y ganar algo de espacio para las piezas negras.
Desanclar el caballo permite a las blancas observar el flanco del rey, preparándose potencialmente para apuntar a F7 o desviar al alfil a una diagonal más agresiva, al mismo tiempo que libera a la dama para unirse a la escaramuza central y aplicar presión a la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Llevar la torre a la columna C abierta es un paso decisivo, que desafía el control de las blancas y se prepara para posibles escaramuzas futuras a lo largo de este corredor crucial. Este redespliegue no solo refuerza la presencia de las negras en el flanco de dama, sino que también sugiere una postura más agresiva, tal vez con el objetivo de perturbar la estructura central de peones de las blancas o ejercer presión sobre la propia columna C. Es un movimiento que significa una clara intención de competir por el juego activo de piezas y tomar la iniciativa en esta línea abierta crítica. Reubicar el alfil en D3 busca mejorar su alcance diagonal, potencialmente apuntando al flanco de rey si la estructura de peones cambia, mientras se prepara para disputar la columna C si surge la oportunidad. Una retirada lógica, reposicionando el alfil desde la vulnerable diagonal larga a una casilla más segura. Una decisión sensata dadas las líneas abiertas y las amenazas potenciales que se desarrollan alrededor del flanco de dama. El alfil se retira a B1, un reposicionamiento aparentemente pasivo que, sin embargo, apunta sutilmente a reforzar el flanco de rey y prepararse para posibles rupturas de peones centrales, al mismo tiempo que ofrece una casilla segura en caso de que el flanco de dama se congestione. El ambicioso salto del caballo al borde del tablero no es una maniobra defensiva típica, sino más bien un intento audaz de alterar la bien establecida estructura central de peones de las blancas y potencialmente atacar indirectamente el flanco de rey. Al ocupar la casilla H5, las negras pretenden provocar una reacción de las blancas, tal vez obligando al alfil a regresar a una casilla menos activa o incluso creando una oportunidad para hacer palanca con el peón en el flanco de rey. También observa hábilmente la casilla F4, sugiriendo un futuro empujón de peón en el flanco de rey o una redistribución de caballos. Esta es una posición en la que controlar las casillas clave y anticipar las ideas creativas del oponente es primordial. Al liberar a la dama para presionar al caballo y prepararse para un avance central, las blancas buscan explotar la colocación ligeramente pasiva de las piezas de las negras y sus posibles debilidades alrededor de la casilla D5. Fortalecer el flanco de rey se vuelve primordial a medida que el caballo se retira a su fila inicial, preparándose sutilmente para una posible tormenta de peones o reposicionándose a una casilla más activa, mientras que el alfil en B7 ahora tiene una diagonal más clara que examinar. Restablecer la presencia del alfil en la diagonal, G3 tiene como objetivo ejercer presión sobre la estructura del flanco de rey de las negras y potencialmente crear oportunidades tácticas, al tiempo que libera el peón de E3 de la defensa directa del alfil. Sacrificar un caballo por un peón puede parecer dudoso, pero abre la columna G y apunta a alterar la estructura de peones de las blancas. Este audaz intercambio obliga a reevaluar el flanco de rey, exponiendo potencialmente a la monarca blanca si la jugada siguiente es precisa. La salida del caballo deja una ligera debilidad en la casilla F5, que las blancas seguramente buscarán para sus piezas. Es una apuesta táctica que podría conducir a una gran ventaja para las negras o a una rápida desventaja posicional si las blancas pueden consolidarse eficazmente. Considere los posteriores empujones de peones y el reposicionamiento de piezas que requiere esta acción. Abrir la columna H con esta captura de peón crea una debilidad permanente en G3, lo que potencialmente invita a futuros ataques contra tu monarca, al tiempo que otorga al caballo negro un puesto avanzado prometedor en F4 si puede reposicionarse allí. Las negras finalmente deciden activar el alfil que ha estado observando pasivamente el flanco de dama, con el objetivo de mejorar su alcance a lo largo de la diagonal larga y potencialmente prepararse para un avance del peón del flanco de dama más adelante, al mismo tiempo que ofrecen una retirada para el caballo en F6 en caso de que sea presionado por el peón E. Un ajuste estratégico significativo, la reubicación de esta torre en la columna C tiene como objetivo impugnar la influencia afirmada de las negras, preparándose para un posible avance del peón D y al mismo tiempo reforzando la estructura de peones central y creando una doble amenaza a lo largo de la columna abierta. Preparándose para disputar las columnas centrales y fortalecer el flanco de rey, el alfil se retira a una diagonal más resistente. Preparándose para apoderarse de la crucial columna, las blancas reposicionan la dama para un avance agresivo,
con el objetivo de explotar las debilitadas casillas oscuras alrededor del Rey Negro y crear potencialmente amenazas a lo largo de la columna abierta. En un reposicionamiento sutil, este caballo se retira del contacto inmediato, contemplando un posible reingreso al flanco de rey a través de F5 o incluso G6 si la situación lo permite. Significa una concesión temporal del espacio central, pero se prepara estratégicamente para un papel más activo una vez que la estructura defensiva se solidifique y se abran posibles vías de ataque. La seguridad del rey sigue siendo primordial y esta maniobra ayuda a evitar escaramuzas tácticas inmediatas, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad defensiva. Esta maniobra, que libera un caballo hacia el dominio del Rey Negro, tiene como objetivo explotar el flanco de rey potencialmente debilitado después del intercambio de peones y el posterior empujón de peones. Es una afirmación audaz de poder centralizado, que busca perturbar la incipiente coordinación de las negras y potencialmente apuntar a las casillas ligeramente defendidas alrededor del rey. La torre se esconde, estableciendo una postura defensiva a lo largo de la columna C, un paso prudente dada la actividad de la pieza central de las blancas y el potencial de presión futura. Esta maniobra tiene como objetivo reforzar la integridad de la estructura de peones, particularmente la casilla C7, y preparar una posible retirada defensiva si la tensión central aumenta desfavorablemente. Es un movimiento que prioriza solidificar la posición, entendiendo que a veces el desarrollo más efectivo implica esperar y reaccionar en lugar de iniciar complicaciones inmediatas. Un avance audaz para apoderarse de las casillas oscuras centrales, con el objetivo de alterar la bien establecida coordinación de piezas de las negras y potencialmente explotar la debilitada defensa del rey en caso de que alguna vez se fracturara la estructura de peones. Esta maniobra redirige hábilmente la presión hacia el flanco de dama, activando al caballo hacia una casilla más amenazante y desafiando la estructura central de peones de las blancas. Mover la dama a F4 apunta inmediatamente a la débil casilla F7, aprovechando el caballo inmovilizado en E5 y creando presión inmediata en el flanco de rey de las negras, alterando potencialmente su estructura defensiva. Desbloquear esa columna H será un campo de batalla importante, que podría conducir a una tormenta de peones crucial o a una defensa desesperada de tu rey. Desatar una tormenta de peones para perturbar el flanco de rey de las negras es una táctica audaz, cuyo objetivo es abrir líneas para las piezas blancas y al mismo tiempo crear oportunidades de ataque. Explotando la columna abierta, las negras se lanzan valientemente a sacrificar un peón, con el objetivo de alterar la coordinación central de las blancas y exponer la seguridad del rey enemigo. Esta audaz captura de peón inicia una cascada de posibilidades tácticas, lo que obliga a las blancas a reaccionar con decisión o arriesgarse a caer en un peligroso contraataque en el que el caballo de 5 se convierte en el objetivo principal. El audaz avance del caballo hacia G4, una apuesta calculada, rompe el incipiente escudo de peones de las negras y abre una diagonal crucial para la dama blanca. Este reposicionamiento agresivo no solo tiene como objetivo alterar la configuración defensiva de las negras, sino que también crea amenazas inmediatas contra el rey enemigo, lo que obliga a reevaluar la estrategia defensiva de las negras. Las blancas buscan activamente explotar la comprometida estructura de peones en el flanco de rey. La reubicación de la torre en D7 activa un sutil pero potente pivote estratégico, cuyo objetivo es reforzar el peón de G6 y, lo que es más importante, prepararse para posibles maniobras a lo largo de la ahora abierta columna D, creando una plataforma flexible para futuras acciones y desafiando sutilmente a la dama centralizada de las blancas. Liberando un caballo hacia el flanco de rey, esta maniobra tiene como objetivo explotar la columna G recién abierta y crear posibilidades de ataque contra la posición enrocada de las negras. Recapturar con el caballo abre una diagonal para la dama negra e inicia una fascinante danza de piezas alrededor del rey blanco, mal colocado. De repente, las torres se encuentran en la misma columna abierta, un cambio dinámico que crea presión en el flanco de dama y abre vías para posibles avances a medida que las blancas reafirman el control central a través de este oportuno reposicionamiento. La retirada del caballo a E7 abandona el puesto central por el que acaba de luchar, lo que podría indicar un cambio hacia la consolidación defensiva en lugar de un contrajuego inmediato. Mover la torre a esta fila adyacente inicia un reposicionamiento sutil, con el objetivo de reforzar la presión en el flanco de dama mientras se prepara para potencialmente doblar torres más adelante,
aumentando así el control sobre las filas abiertas y semiabiertas que podrían volverse cruciales en la lucha subsiguiente en el medio juego. Las negras restablecen su presencia en la columna D abierta, una arteria crucial para la actividad de piezas y posibles avances futuros, desafiando efectivamente el control central de las blancas y preparándose para impugnar la iniciativa. Reforzar la presencia en la columna electrónica tiene como objetivo generar presión sobre la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el rey enemigo. Aunque las blancas deben tener cuidado con las piezas activas de las negras y el posible contrajuego a lo largo de las columnas centrales. Recuperar la iniciativa en la crucial columna D, obligando a la torre blanca a elegir entre defender la pieza o mantener su presión, es una maniobra audaz, cuyo objetivo es perturbar el control central establecido por las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Al desbloquear la columna A para una posible infiltración, las blancas sacrifican valientemente la estructura central de peones para lograr una compensación dinámica. Un reposicionamiento sorprendente, sumergiéndose en el campo blanco, aparentemente ofreciendo una pieza para acelerar el ritmo y abrir líneas contra los peones aislados. Liberar a la torre de su estrecho cuarto le permite buscar casillas activas, con el objetivo de disputar columnas abiertas cruciales y desafiar las piezas invasoras de las negras que han solidificado su presencia central. Esa repentina salida del caballo, que desató un poderoso asalto diagonal a la dama blanca y amenazó con tácticas descubiertas, inyecta una sacudida de dinamismo en la posición que de otro modo sería estable, forzando una apresurada defensa blanca. Recuperar la casilla central con agresión de peones es una táctica audaz, que apunta a desestabilizar el caballo negro y abrir líneas para el ataque de las blancas, aunque corre el riesgo de un debilitamiento estructural que podría explotarse más adelante si la iniciativa se desvanece. La pareja de alfiles ahora se siente bastante vulnerable, y la retirada de la dama negra a esta casilla permite a las blancas reforzar la presión central y potencialmente explotar las columnas abiertas que han surgido. Estratégicamente, empujar este peón crea un camino claro para que la dama pueda redesplegarse potencialmente, o podría ser una prueba sutil para ver si las negras se sienten cómodas con su configuración defensiva actual. Es una medida que no gana material de inmediato ni crea una amenaza directa, lo que sugiere que está en marcha un plan a más largo plazo. Observe cómo el avance de este peón influye en las casillas que lo rodean y si ofrece nuevas posibilidades de ataque o simplemente actúa como un refuerzo defensivo. Desatar una tormenta de peones en el flanco de rey ahora se convierte en una apuesta desesperada, ya que las negras desafían con fuerza la estructura central de peones de las blancas y abren la columna para un posible contrajuego. Desbloquear aquí la diagonal de la dama cambia dramáticamente el foco hacia el rey expuesto de las negras, amenazando con un ataque inmediato y decisivo. Transformando instantáneamente el panorama táctico, el cambio de dama libera a los reyes de un peligro inminente, aunque sacrificando la iniciativa de ataque y potencialmente simplificándolo hacia una estructura de peones menos favorable para las negras. Los peones doblados en la columna G ahora ofrecen una clara debilidad estructural, potencialmente convirtiéndose en objetivos cuando las damas salen del tablero, invitando a una presencia más activa de torres a lo largo de la autopista recién abierta. Al recuperar un caballo central fuera de juego, las negras inician una secuencia táctica destinada a alterar la aparentemente sólida estructura de peones de las blancas, forzando un cálculo de intercambios que podría conducir a un medio juego más abierto y dinámico donde la actividad de las piezas y las debilidades de los peones se vuelven primordiales. Al recuperar la influencia central, esta maniobra restablece una fuerte presencia defensiva en la tercera fila, con el objetivo de desenredar al caballero inmovilizado y prepararse para futuros avances. El rey, finalmente abandonando la relativa seguridad de la posición enrocada, se aventura hacia el centro, una maniobra audaz que busca escapar de la presión del flanco de dama y tal vez participar en las próximas escaramuzas de peones, lo que indica un posible cambio hacia una postura defensiva más activa. Comienza a desatarse una tormenta de peones, con el objetivo de alterar las defensas de las negras y abrir nuevas vías de ataque. Un audaz sacrificio de peón para abrir líneas alrededor del rey blanco, con el objetivo de explotar la columna F repentinamente expuesta y crear un juego activo de piezas. El avance del peón abre un camino vital para la torre,
amenazando con infiltrarse en el flanco de dama y alterar la estructura defensiva de las negras. Sacrificar la torre en esta posición caótica es una táctica audaz, cuyo objetivo es alterar el dominio central de las blancas y explotar al rey expuesto abriendo líneas, aunque permite a las blancas mantener una ventaja material significativa. El avance del peón crea una presión inmediata sobre la columna F abierta, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey y potencialmente lanzar un ataque decisivo contra el rey enemigo. Un sacrificio audaz para alterar la estructura de peones de las blancas y abrir líneas hacia el expuesto monarca. Interrumpir la seguridad del rey enemigo es primordial después de una serie de intercambios, y capturar ese caballero abre un camino directo para exponer al monarca negro. El expuesto rey blanco se enfrenta ahora a una devastadora batería en la columna F mientras el alfil, ya no inmovilizado, completa su destructivo ascenso, creando una red de apareamiento. Las blancas buscan estabilizar el tablero después de los recientes intercambios, con el objetivo de activar el caballo moviéndolo a una casilla central donde pueda influir en una mayor parte del territorio de las negras. Aprovechando la oportunidad inmediata de recuperar material, este movimiento sacrifica matices tácticos por una ganancia clara, simplificando la posición y potencialmente estableciendo una estructura de final más favorable, donde la pieza menor de las negras es significativamente superada por las torres de las blancas. Centrada en recuperar la iniciativa después de un intercambio complejo, esta maniobra tiene como objetivo reactivar la torre de su postura defensiva pasiva y potencialmente desafiar la columna abierta, creando nuevas vías de presión sobre el rey algo expuesto de las negras. Restablecer el dominio del peón en el flanco de dama ofrece un respiro crucial de las escaramuzas tácticas inmediatas, solidificando instantáneamente la estructura de peones y preparándose para liberar las piezas menores restantes en la refriega. Esta recaptura tiene como objetivo activar la torre blanca a lo largo de la columna recién abierta. El alfil, habiendo completado su viaje hacia el flanco de dama, ahora apunta a alterar el control central de las blancas, creando posibles bifurcaciones o clavadas contra la torre en F2 y el peón en E3 si las blancas no tienen cuidado. Una maniobra audaz de final de juego, que sacrifica material para abrir la diagonal crucial para la torre y marcar el comienzo de una nueva fase del juego. Esta captura, que destroza la cadena central de peones de las blancas, desata un poderoso ataque descubierto contra el rey, lo que obliga a una respuesta inmediata que desmantelará la estructura de peones del oponente. Asegurar al monarca se vuelve primordial ahora que el peón pasado está listo para avanzar, lo que obliga a repensar la seguridad del rey en medio de las piezas intercambiadas. La reubicación de la torre en la segunda fila inicia una batalla crítica en el final del juego, donde el peón superviviente en la columna del rey se convierte en un objetivo fascinante para las piezas pesadas restantes de las negras. Asegurar el avance del peón pasado despejando el camino para la torre es la prioridad inmediata, incluso si eso significa reposicionar al rey en una casilla más activa. La transición al final del juego ya está consolidada. La Torre Negra ha conseguido una infiltración crítica, prometiendo una amenaza formidable contra los peones aislados de las blancas. El rey blanco, después de deshacerse de su escudo protector de peones, entra ahora en la refriega, con el objetivo de convertirse en un participante activo en este final, buscando influencia central y potencialmente apoyando un avance de peón pasado más adelante. La captura del peón en G5 finalmente asienta el polvo en el centro, abriendo un camino despejado para que las piezas restantes puedan maniobrar. Consolidar la posición del rey se vuelve primordial a medida que el tablero se vacía, con el objetivo de evitar controles furtivos o ataques descubiertos que podrían poner en peligro la nueva ventaja material.